Muy buenos días, queridos hermanos. Señor nos bendiga grandemente en este tiempo compartiendo la palabra del Señor. Les pido por favor que abran sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Vamos a dar lectura del verso 15 al verso 18. El tema de esta mañana es nuestra total necesidad de Cristo en la vida de oración. Nuestra total necesidad de Cristo en la vida de oración. Dice así la Escritura, Efesios capítulo 1, versículos 15 al 18. Por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él les ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nosotros hemos estado viendo semanas atrás la primera parte de la carta a los Efesios, del versículo 1 al verso 14 del capítulo 1, mencionando las grandes y preciosas bendiciones espirituales que Dios preparó para nosotros. Eso lo hemos visto en los primeros versículos, los versículos previos, Efesios 1, del verso 1 hasta el versículo 14, que vimos hasta la semana pasada. Y es un relato altamente doctrinal, lleno de mucha doctrina, de mucho contenido, de mucha enseñanza profunda, fundamental en nuestro cristianismo, en nuestra vida de fe. Pero ahora el apóstol Pablo va a hablar y va a introducir el tema de la oración. Pero yo quiero que notemos esto. El apóstol Pablo no va a definir qué es la oración. No va a hablar propiamente de qué cosa es la oración, ni les voy a enseñar acerca de la oración propiamente, sino lo que el apóstol Pablo va a pasar a decir o a hablarnos es acerca de su vida de oración. Frente a lo que les he enseñado, es lo que Pablo dice, frente a lo que les he enseñado, yo les voy a contar cómo yo oro, por qué yo oro. Y lo que nos va a decir prácticamente es un testimonio de su vida de oración. Porque es inmensamente necesaria la vida de oración, hermanos. Es sumamente importante la vida de oración. No se trata de orar, sino de tener una vida de oración. No se trata de un día orar al Señor, sino de vivir orando, estar en la presencia del Señor. ¿Qué tan necesaria realmente es la vida de oración en nosotros, hermanos? ¿Qué tan trascendente es una vida orando al Señor? Que eso es lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar. En los dos primeros versículos que hemos leído, en el versículo 15 y 16, vamos a centrarnos por un momento. Yo quiero que vean cómo inicia él su testimonio, para luego de desembocar en eso de su vida de oración. En el verso 15, ustedes tienen ahí sus Biblias, dice, por esta causa, dice, también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, o sea, Pablo está diciendo en el verso 15, hermanos, escuchen, yo he oído, me he enterado de que ustedes han creído en el Señor Jesucristo, es su fe en Cristo. Y también he oído de su amor para con los santos. O sea, ustedes han creído en Jesucristo de verdad y están amándose entre ustedes. Es decir, tienen vida de iglesia. Entonces dice, yo he oído estas cosas de ustedes. No, por esto dice entonces, en el verso 16, dice, no ceso de dar gracias por ustedes. Está hablando de, como yo me he enterado de que ustedes han abrazado la fe de Jesucristo, y ahora están viviendo en comunión en la iglesia, en comunidad en la iglesia, amándose unos a otros, yo no dejo de orar, dando gracias a Dios. ¿Por qué esto, hermanos? ¿Por qué Pablo es llevado a orar constantemente? No tanto a hacer peticiones al principio, sino a dar gracias a Dios, acciones de gracias. Porque Pablo está hablando aquí no solo a los de una ciudad llamada Éfeso, también a las diferentes ciudades y a nosotros. Y Pablo cuando llegó a Éfeso, Éfeso era una ciudad entregada a la idolatría, terriblemente entregada. Ahí estaba el templo a la gran diosa Diana de los efesios, que de muchos lugares iban a esa zona, a esa región, a adorar y a dar sus ofrendas al templo de la gran diosa Diana. Era, se dice, universalmente conocido.
Entonces era una ciudad completamente entregada a la idolatría, pero también era una ciudad completamente entregada a la brujería y hechicería. Había cantidad de hombres y mujeres dedicados completamente a la labor del ocultismo. Y Pablo fue a hacer frente a estas dos grandes, por decir así, estas dos grandes situaciones. La idolatría como una forma de vida, un estilo de vida, pero también la brujería como otro estilo de vida. Y siempre la idolatría está mezclada con el ocultismo, siempre. Entonces Pablo, sabe, en Éfeso cuando yo llegué, yo encontré una ciudad completamente en apagón, una ciudad totalmente en oscuras. Idolatría por todos lados, todos los hombres y mujeres entregados al templo de la diosa Diana, a la idolatría. Y por otro lado, buscando siempre en la brujería, hechicería, en los libros de magia, una solución a sus problemas. Eso encontró Pablo. Y Pablo sabe, nunca esa gente iba a cambiar a menos que Dios intervenga milagrosamente y lo salve. Nunca. Y por eso Pablo se cocinó en oración, rompió, destruyó su cuerpo en oración. Pasó días enteros, noches, así, sin dormir. Pasaba tiempo, horas enteras, orando con un propósito. Señor, salve a esta gente. No hay forma de salvarlos. No se trata de qué tan elocuente, qué tan sabio, qué tan buen predicador es Pablo. No, lo era, pero eso no era suficiente. Pablo sabía, tengo que orar por esta gente. Y después de años, cuando Pablo escribe esta carta y le llega el reporte, Pablo, mucha gente se convierte a Cristo, mucha gente ahora ha abandonado al templo de Diana y ahora vienen aquí a adorar al Señor. Pablo dice, aleluya, voy a dar gracias, porque esto es el resultado de la vida de oración. Es decir, esta gente se convirtió solo por el poder de Dios que intervino. Pero ¿cómo intervino el poder de Dios? A través de la oración. No salió así por así, hermanos. Cuando Dios te da algo que casi no lo has pedido, cuando Dios te da algo que ni siquiera lo habías deseado y lo tienes, sin haber orado mucho por eso, lo tienes, lo recibes, probablemente lo guardas. Pero quizás a lo sumo dices, gracias Señor. Pero no vives como dice Pablo, así incesantemente agradeciendo, gracias. Gracias, gracias. Ese espíritu de agradecimiento de Pablo, esa gratitud incesante, todos los días, gracias, gracias. ¿Saben por qué es? Me escuchaste, Señor. Me escuchaste, clamaba a ti día y noche, mis lágrimas corrían, mi oración me quebraba el cuerpo y tú me respondiste. Por eso hay una oración de gratitud incesante. Entonces, en esta primera parte, Pablo está contando, dice, yo me enteré que ustedes se han convertido y por eso no puedo dejar de dar gracias a Dios. Y hermanos, la conversión de una persona, de una sola persona, por más aparentemente buena que sea, la conversión de una persona significa detrás días, horas de lágrimas, de llanto, de congoja, de oración intensa, hermanos, de oración fuerte, fuerte. Un pastor decía, ¿quieres envejecer? ¿Quieres hacerte viejo? Dedícate a orar. La oración va a matar tu cuerpo. Pablo dijo en otra ocasión, cuando habla a los Gálatas, dice, caramba, ustedes están volviéndose otra vez, saliéndose de Cristo, están abandonando la gracia. Dice, otra vez voy a sentir dolores de parto por ustedes. O sea, para que ustedes se conviertan a Cristo, ¿saben lo que Dios hizo en mí? Produjo en mí un deseo tan grande de su conversión que me puse a orar tan intensamente y sentía como dolores de parto, como una mujer que está por dar a luz. Ese dolor intenso lo sentí para que ustedes se conviertan a Cristo. No fue cosa fácil. Es decir, la oración, hermanos, la oración para que la gente se convierta a Cristo no es un, Señor, mi vecino, sálvalo. Señor, mi mujer, sálvala. Señor, mi marido, sálvalo. No pasa nada. Eso, el Señor dice, en realidad no quiere que se convierta. Señor, mis hijos, sálvalos. Y Dios dice, bueno, después hablamos. Está bien cuando tú quieras, Señor. En realidad no quieres que se salven. No te interesa su salvación. No ves el peligro inminente de que si mueren hoy se van al infierno. No te preocupa. No valoras que tú fuiste librado de las garras de la condenación. No tiene un valor inmenso esto para ti que no puedes ver el peligro inminente sobre los tuyos. Por eso Pablo dice, yo no sé eso de dar gracias. Cuando me enteré de su conversión, no puedo dejar de dar gracias a Dios. Cada noche de oración, cada noche que no dormí, cada ayuno que hice, Señor, por los efesios, por favor, sálvalos, sálvalos. Y parecía que no iba a pasar nada, hermanos.
Pero de pronto vino el avivamiento en Éfeso y la gente se convertía. Y la Biblia dice, después de 2 años del ministerio de Pablo en Éfeso, dice, toda Asia escuchó la palabra del Señor y se hacían milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dice, a tal punto que los brujos, muchos de ellos, se convirtieron a Jesucristo. ¡Aleluya! Una gran victoria como resultado de una gran batalla de rodillas en oración. Hermanos, tu conversión fue la obra infinita de la gracia de Dios. Tú has llegado a los pies de Cristo porque el Señor te trajo. Pero ¿cómo Dios te trajo? Dios usó a alguien que se cocinó en oración. Lo tienes que entender. Porque los que van a llegar, los que están por llegar a Cristo, van a llegar. Pero van a llegar por tu oración o por la oración de otras personas. Pero van a llegar solo por la oración. Dios así lo ha establecido. Privilegiados aquellos que lo entienden y dicen, úsame, Señor, voy a orar. No es cosa fácil, hermanos. No es cosa sencilla. Yo doy, entre muchas cosas que puedo dar gracias a Dios, entre muchas, hermanos, yo doy gracias a Dios, por ejemplo, por lo que mi madre hacía por nosotros, por mis hermanos. Cuando yo era niño, estaba con mi mamá, acompañaba a veces con alguno de mis hermanos, pero a veces acompañaba a mi mamá en una cafetería que teníamos en una universidad. Teníamos un concesionario ahí. Y a veces nos quedábamos a dormir. Yo me quedaba con mi mamá. Yo recuerdo, yo era niño, tendría quizás 8 años, o 7, o 10, o 11 años, no recuerdo, pero era pequeño. Y nos quedábamos ahí en la tiendita, nos quedábamos a dormir con mi mamá. Pero a veces yo me despertaba porque alguien me despertaba y yo me daba cuenta, y mi mamá estaba orando, y estaba todo oscuro, y yo miraba el reloj, las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, y yo, ¿desde qué hora está orando? Y entonces me despertaba y ya yo me hacía el dormido, me echaba y me hacía el dormido, pero no podía dormir porque mi mamá estaba orando, estábamos juntitos. Y mi mamá oraba. Decía, ¿a qué hora se calla? 10 minutos, 20 minutos, 1 hora. Seguía orando. Y yo escuchaba con llanto por cada uno de sus hijos. Yo era niño. Bendito sea el Señor. O sea, para los padres a veces, Señor, ¿qué hago con mis hijos? ¡Ora! Ora, tienes que pasar tiempo orando, tienes que deshacerte en oración, para que comiences a ver el obrar de Dios. El Señor lo ha determinado, Él va a obrar, solo Él obra, pero ha decidido hacerlo a través de tus oraciones. Porque Pablo entendió, esa gente nunca se iba a convertir, nunca. Ustedes hubieran estado en Éfeso, hermanos, en Éfeso a Pablo casi lo agarran y lo despedazan. Eran como fieras salvajes los efesios, eran como animales, como bestias. A Pablo lo iban a agarrar y lo iban a despedazar, lo liberaron, los hermanos lo agarraron, lo escondieron a Pablo para que la turba no lo mate a Pablo. Eran como fieras, como todos los hermanos. Nunca se podrían convertir al evangelio, pero se convirtieron, hermanos. ¿Cómo es posible? Dios, a través de la oración, a través de la oración. Tienes que orar, tenemos que orar, hermanos. Solo la oración, y no hay otro mecanismo, porque la oración es la declaración sincera y honesta de que yo no puedo hacer nada por cambiar a mi pareja, a mis hijos, mis padres, mis hermanos, mi jefe, mis amigos. No puedo hacer nada, no hay forma, no hay manera de despertar a esta persona. Solo tú, Señor. Eso es la oración, reconocer mi total incapacidad. Yo recuerdo hace un tiempo estaba trabajando en un colegio en Chorrillos. Y estaba muy animado yo, muy animado, realmente muy animado de predicar y de enseñar un curso que tenía que ver con, religión y un curso ligado a la religión. Entonces para mí fue puertas abiertas y comencé a dar mis clases en el colegio. Pero llegó un momento en que aborrecí dar clases, hermanos. Odié con toda mi alma, dije, ¿por qué acepté este colegio? Fue un error grande en mi vida. ¿Y saben por qué, hermanos? No porque no me guste enseñar, porque a mí me gusta enseñar. Porque yo miraba la cara de los adolescentes, hermanos, hay algunos niños y adolescentes, sobre todo adolescentes, los chicos de secundaria, y algunos me odiaban con toda su alma, de verdad, aborrecían mi clase, aborrecían su rostro, yo podía sentir un odio profundo, no a mí, a la Escritura, al Evangelio Santo. Y cuando mirabas, se sentía, Dios mío, son muertos, están muertos. Y yo a veces quería reaccionar contra ellos y callarlos y decirlos, merecen irse al infierno. Es lo que yo sentía, pero no es lo que corresponde. Es lo que yo sentía. Esa era mi carne. Pero Dios me ponía delante de ellos para yo entender, están muertos. ¿Qué le puedes hacer a un muerto para que te responda? Absolutamente nada.
Y entonces comencé a orar, al principio con desgano, hermanos. Llegó a mi clase, después de haber orado bastante, daba mi clase y era lo mismo. Chicos que se burlaban, hablaban lisuras entre ellos. Yo contaba un testimonio y lo contaban al revés para morbosear. Y era horrible, hermanos, horrible. Seguí orando, Señor, haz algo. Porque me di cuenta que no es tu habilidad, no es que, tú le caes bien a los chicos, que sí tienes habilidad. No tiene nada que ver con eso. Al muerto nada lo fascina. Al muerto nada lo fascina ni lo entretiene. Pero comenzó la gracia de Dios a obrar, hermanos. Y yo recuerdo una de mis clases. Había dado una clase, creo que a los de 5º grado de primaria. Y comencé a hablarles. Les daba la base del Evangelio. Y terminé la clase. Y yo había quedado casi exhausto. Había derramado todo mi corazón en esa clase. Casi les supliqué que conozcan a Jesucristo. Terminé mi clase, tocó la campana. Me senté, estaba guardando mis cosas en mi mochila y vino un niño, hermanos. Debe de haber tenido 10 o 11 años. Vino un niño y me dijo, pastor, yo quiero entregarme a Cristo. Yo quiero entregarme a Cristo. Fue un logro, hermanos. Un logro tremendo. Que un niñito me diga, yo quiero entregarme a Cristo. Dije, gloria a Dios. Y no es porque era un niño bueno, hermanos. Es porque Dios le dio vida. Bendito sea su nombre. Por la oración. Y no vas a ver absolutamente nada de tu pareja, no vas a ver nada en tus hijos, no vas a ver nada en tu familia, a menos que te pongas a orar. A menos que te pongas a orar. Por eso Pablo, cuando se enteró de la conversión de los efesios, cuando vio y le cuentan, cuando Epafrodito y otros, Timoteo y otros le cuentan, Pablo, la gente se está convirtiendo a Cristo, Pablo. Pablo se tira, hermano, se deshace, pero ya no a pedir, sino, gracias. Gracias, Señor. ¿Cuánto me costó esto? Gracias, Señor, gracias. Aleluya, aleluya. Y cuando tú experimentas eso, hermano, tu corazón queda animado a seguir orando. Funciona, dices, funciona. No contó Jesús esta parábola en Lucas 18, no contó esta parábola de la viuda y el juez injusto. Dice, escuchen por favor, y les narró una parábola y le dijo, con este propósito, para que ustedes no pierdan su esperanza, para que no dejen de orar, para que sean constantes en la oración. Dice, había en un pueblo un juez, que era un sinvergüenza, que no temía a Dios, no tenía temor de Dios ni nada, pero era el juez. Y había una mujer viuda que fue a pedirle justicia, y el juez no la quiso atender, pero la mujer siguió clamando justicia a un juez que era injusto. No había esperanza de respuesta. Pero Jesús dice, escuchen lo que dice el juez injusto. Y el juez injusto dijo, porque esta mujer me atormenta la vida, es inoportuna, le haré justicia y que se vaya de aquí. Jesús dice, escuchen lo que el juez injusto dijo. Por la insistencia de esta mujer decidió contestar su petición y le hizo justicia el juez injusto. ¿Cuánto más hará el juez justo? A los que claman día y noche habrá respuesta. Es que pedir, mira a tus parientes. Los brujos hacen esto, toman una foto de alguien, ¿no es cierto? Y dices, brujito, maldíceme ese, y le haces la foto. Nosotros podemos tomar la foto de nuestros parientes. Señor, por favor, sálvalo, por favor. Hasta mi muerte, si es posible, oraré para que sea salvo. ¿No los amas? ¿No amas a tus parientes? Que el Señor ponga un espíritu de oración en nosotros, amén. Pero Pablo luego avanza y el apóstol Pablo dice en el versículo 16, en el relato que hemos abierto, Efesios 1:16 dice, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. No solo es gratitud, hermanos, sino en ese, no ceso de orar por ustedes, también gratitud, no ceso de dar gracias a Dios por ustedes. Cuando hago memoria de ustedes en mis oraciones, Pablo está avanzando ahora. Ya no solo he orado por ustedes para que se conviertan. Ahora, no voy a dejar de orar por ustedes para que crezcan espiritualmente. Es decir, nosotros, hermanos, no podemos dar por sentado que aquel que abrazó la fe va a continuar así. Miren sus propias vidas. Yo miro mi vida. Evalúense. Siempre nuestra vida es ascendente. No es así. Hay altos y bajos. Hay momentos en que parecemos ángeles, hermanos. Y en ese momento debiéramos tomarnos una foto y poner en nuestra Biblia. Ese es yo, la nueva criatura. Hay otros días en que no me tomen foto.
pero como demonios, pero como verdaderos demonios. Pueden imaginarse, nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro: wow, Pedro, dichoso, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque lo que tú me has dicho, que yo soy el Cristo, no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Los cielos se abrieron y Dios te escogió. No escogió a Juan, a Mateo, a los demás apóstoles. A ti, Pedro, te escogió. Bienaventurado, feliz. Dichoso eres, Pedro. Jesús está feliz. Pedro, eres lo máximo, Pedro. Eres lo máximo. Hermano, no pasó ni un día. Y Jesús lo mira a la cara y le dice: vete de mí, Satanás. Eres como un demonio, porque pones la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. En un mismo día, Pedro parecía el hombre más iluminado del planeta, y el mismo día parecía un verdadero endemoniado, hermanos, un verdadero endemoniado. Pero ¿no hemos actuado como Pedro a veces? Un momento de tu vida, Dios es todo para ti, mueres por Dios, derramas tu sangre, doy todo, Señor, dime, mi casa, mi riñón, lo que tú quieras, todo es tuyo, Señor. Un momento. Y Dios dice: wow, es el obrar precioso del Espíritu, porque solo el Espíritu lo produce. Pero en otro momento nos importa un rábano absolutamente todas las cosas de Dios. Es increíble cómo, y a veces tan rápido, eso es lo sorprendente, cómo tan rápido de estar tan inflados con el ánimo y decir: Señor, moriré por ti, viviré y moriré, cantaré a tu nombre, voy a predicar a todo el mundo, aún los que han muerto les voy a predicar, pero así llenos de emoción. Y después de un tiempo parece que no existes, porque desapareces de la iglesia. ¿O dónde estás? O parece que ha muerto. ¿Cómo puede darse esa situación tan bipolar? Bueno, Pedro lo experimentó. No fue el único. Elías, ¿recuerdan de Elías? Elías está en el monte Carmelo, hermanos, desafiando a todo un pueblo idólatra, el pueblo de Israel. Y Elías solo, el único profeta, solo el único, enfrentando a 450 profetas de Baal. Quizás conocen la contienda. El Dios que derrame fuego del cielo, que ese sea Dios. Y todo el pueblo dijo: amén. Si no pasaba esto con Elías, lo mataban, hermanos. Y lo mataban 450 hombres, o sea, más o menos 900 puños, 900 pies. Todo eso le iba a caer a Elías. Elías se enfrentó a esta batalla y ganó. Aleluya. Fuerte, hermanos. Podías verlo Elías a la distancia con temor. Era un hombre que hablaba, el cielo se abría o se cerraba. Era poderoso, desaparecía cuando quería. Lo buscaba el ejército sirio y no lo encontraban. Desaparecía Elías. Un día vinieron a buscarlo, un tipo, creo que era un capitán, con sus soldados. Y lo ven a él sentado arriba en un monte. Y le dicen: hey, hombre de Dios, le dicen, ¿no? Hombre de Dios, el rey dice que bajes y que vayas. Y Elías lo mira y le dice: si yo soy hombre de Dios, que caiga fuego de ti y te consuma. Y ¡pah! Y muere. El lisuriento eres, ¡pum! Que muere, ¡pum! Muere. Era terrible Elías. Vino otro hombre con sus 50, igualito. ¡Hey, hombre de Dios! El rey dice que vayas. Y Elías le dice: si soy hombre de Dios, muere, y ¡pum! Muere. Él y toda su gente. Viene un tercer emisario del rey. Un tercer capitán viene y se tira a los pies. Por favor, anda a ver al rey. Está bien, voy a irles. Pero es terrible, Elías. ¿Tú lo podías ver? Era impresionante, hermanos. Había poder de Dios en él. Pero cuando la reina Jezabel lo manda a matar, como una gallina se escapa. Como una gallina. Se le cayó todo, las trenzas, todo. Una niña corriendo a buscar en una cueva, esconderse para que Dios lo proteja. Y Dios le dice: ¿qué cosas es aquí? Regrésate, le dice Dios. Yo lo he vivido. Seguramente tú lo has vivido. Que un día te sientes, pero quieres hacer todas las promesas y votos a Dios. Viene una prueba y no queda nada de tu vida. Que quedas completamente. La tentación, quizás que no te imaginabas, te tiró al suelo. Solo para demostrar que estabas viviendo en tu carne, nada más. Por eso, hermanos, Pablo no puede dar por sentado. Dice: yo he oído que se han convertido a Cristo, que son miembros de la iglesia y se aman entre ustedes. Ok, ¿voy a dejar de orar? No, ha comenzado mi vida de oración. Aquí ha comenzado mi vida de oración. Ustedes, miren a sus hermanos de la iglesia.
No para juzgarlos o maltratarlos o hablar mal de ellos. Solamente son la evidencia. Hoy están ellos, otro día yo no he estado, tú no has estado. Es solamente para que veas, no podemos dejar de orar por nosotros. No puedo dejar de orar por la iglesia. No puedes dejar de orar por tus hermanos. No puedes dejar de orar por ti mismo. Entonces, nosotros tenemos claro esto, hermanos. Los hombres de Dios, cuando entendieron no solo que Dios responde la oración, sino que Dios responde la oración y usa la oración porque es una necesidad por la cual ayudamos a la gente, a los que amamos. Miren, no hablamos de los no creyentes, ya, ahora hablamos de los creyentes. Dios había decidido destruir Sodoma y Gomorra, en Génesis capítulo 18, decidió destruir Sodoma y Gomorra, pero Dios dice, ¿le aviso a Abraham, mi amigo? Sí, le aviso, no se lo voy a encubrir, porque ¿quién está en Sodoma y Gomorra? El sobrino de mi amigo Abraham, se lo voy a contar. ¿Para qué? ¿Para qué le voy a contar? Para que ore, para que ore. Y entonces le entrega la noticia a Abraham, y Abraham comienza a negociar con Dios, Señor, y comienza a pelear con Dios, por favor, si hay 50, si 40 o 30, 20, Señor, si hubiera 10, por favor 10, ¿lo salvas? Aún si 10, Dios dice, mira Abraham, si hay 10, yo salvo toda la ciudad, una ciudad completamente podrida, hermanos. Dios dice, si hubiera 10, yo lo salvo. No había 10, no hubo 10, hermanos, no hubo 10, solo 3 se salvaron. Lot, sus 2 hijas, su mujer quedó estatua de sal ahí, como una muestra de que era una mujer corrupta, que no fue salva. Pero Abraham, ¿qué ganó, hermanos, con su intercesión? No ganó todo el pueblo, pero ¿qué ganó? A su sobrino, que era creyente. Es decir, Abraham sabe, Abraham conoce a su sobrino como nosotros conocemos a nuestros hijos, sus de qué pie cojean, a nuestros sobrinos, conocemos, ya sé, ya. Abraham conoce, este mi sobrino es creyente, pero mío carnalón, yo lo conozco, le gusta Sodoma, siempre quiere fin de semana ir a comprar allá a Sodoma, porque le gusta el mundo, le agrada estar allí, ay, cómo sueña, se prepara toda la semana para ir de compras a Sodoma. Esa es su vida, es carnalón, es salvo, pero es carnal. Y cuando se entera Abraham de la noticia, voy a destruir Sodoma, él piensa en su sobrino, y comienza, no, voy a pelear por mi sobrino, voy a pelear. Y comienza a pelear y pelear y pelear. Y ganó la vida de su sobrino. Bendito sea el Señor. Lo recuperó, hermanos. Lo recuperó. Hombres y mujeres en la Biblia han peleado por algo que vale. Aquellos que son del pueblo de Dios. Miren otro ejemplo. Isaac. Isaac se casa. Un matrimonio preciosísimo. Quizás uno de los mejores matrimonios de la Biblia. Isaac se casa con Rebequita. Pero lo que no sabía Isaac, o lo que sí sabía, es que era hermosa, era noble, era muy servicial, era la mujer ideal, era la mujer perfecta. No había mejor mujer para Isaac que Rebeca. Pero lo que él no sabía es que era estéril. Solamente eso. Solamente. Pero si lo que él necesitaba era fundamentalmente una mujer que le dé hijos. Porque la razón de ser de Isaac era seguir la línea, la sucesión de Abraham y formar una gran nación. Bueno, no es que menosprecia a Isaac, que su mujer es bella, hermosa, no menosprecia que sea una mujer servicial, ya entregada al servicio. Eso está muy bien, pero necesito que pueda tener hijos, porque se acaba acá, la genealogía muere acá, y las promesas de Dios. E Isaac comienza a orar. La Biblia lo menciona en un solo versículo, en un solo verso lo dice, pero eso significa años. Y dice que Isaac fue y oró a Jehová. Y está diciendo que vivió orando al Señor. Pasó horas, meses, años orando. Isaac oró. Y gloria a Dios. Vino la respuesta. Gemelitos, aleluya. Vino la respuesta. ¿Oró una semana? No, hermanos. ¿Un año? Tampoco. Bueno, 10 años. Tampoco, hermanos. Isaac pasó orando 20 años. Ya no tuvo hijos, tuvo nietos. 20 años, pero 20 años, ¿puedes imaginarte 20 años orando? 20 años. Señor, dame hijos, por favor. Y Dios le concedió. ¿Por qué Dios se demora tanto, hermanos? ¿Por qué Dios, Señor, si tú me escuchas hoy, ¿por qué no me respondes hoy? ¿Por qué tiene que ser mañana o de acá 5 años? Respóndeme ahora.
Él está orando por el pueblo de Israel. No está orando por un inconverso. Él está orando por su descendencia, que de su descendencia salen los líderes del pueblo de Israel, el cual fue Jacob, su segundo hijo. Está orando por algo serio del pueblo de Dios. ¿Por qué Dios no responde? No tenemos una respuesta. Pero solo una cosa Dios nos dice: sigue orando. Porque al que sigue orando alcanzará la respuesta. Aleluya. Isaac oró y logró la bendición de tener los gemelos, Jacob y Esaú. Jacob llegó a ser el padre del pueblo de Israel. Y hermanos, podemos leer diferentes momentos en que Pablo mismo oraba por la iglesia. Pablo, por ejemplo, en Colosenses, el capítulo 2, dice así. Yo quiero que sepan, dice, pueden verlo, hermanos, Colosenses capítulo 2, versículo 1. Dice así: porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes, por la iglesia, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Esas son las batallas de oración del apóstol Pablo. Quiero que sepan, dice, cuán grande lucha. La gente diría: apóstol Pablo, ¿a dónde te vas ahora? Bueno, estoy en Éfeso. ¿A dónde te vas? Me voy a la Odisea. Y de ahí probablemente me voy a Esparta o a Atenas. Y de ahí de repente vuelvo a Jerusalén. Y una pregunta, Pablo: ¿por qué eres un hombre de éxito? Pues te lo voy a contar. Porque quiero que sepas cuán gran lucha sostengo por ustedes. Si ustedes están caminando espiritualmente es porque hay oración detrás de esto. Es mi oración y la oración de otros. Si no lo tomo esto como un mérito, si no tomo esto como un mecanismo que Dios ha establecido, no puede haber crecimiento espiritual en un creyente verdadero a menos que haya detrás oración. Alguien ora por ti y tú mismo tienes que orar por ti. No cesar en la oración, no dejar. Yo no puedo dar por sentado que voy a estar fuerte espiritualmente mañana. Yo no puedo. Si mañana enfrento una prueba tan grande, ¿qué pasa si mañana mi esposa o uno de mis hijos sufre un accidente? Voy a colapsar. O me roban, o no sé, me calumnian, o me meten preso. No puedo. ¿Cómo voy a sostenerme en pie? No puedo dar por sentado. No, yo sé que puedo. ¿Qué puedes tú? Ya demostré que no puedo. Solo Dios puede. ¿Cómo conecto que Dios puede? La oración. La oración. Porque la oración es tan pobre en la iglesia, es tan pobre el crecimiento en la iglesia. Porque la oración de la iglesia es tan pobre, está casi en el nivel de miseria, es que más o menos ese es el nivel espiritual de la iglesia. No es por las cosas que se hacen en la iglesia. En esta semana yo les contaba el testimonio de un pastor que ya murió hace pocos años. Pastor es de Inglaterra, él es de Londres, y lo invitaron a Estados Unidos a dar una conferencia acerca de avivamientos. Y él decía: los pastores me invitan, pastor, venga aquí a predicar una semana en la iglesia, venga a predicar para dar avivamiento en la iglesia. Yo no puedo dar avivamiento a nadie, solo lo da Dios, pero voy a ir a predicar una semana. Está bien, voy a predicar, una condición: predicamos todas las noches, pero todas las mañanas me reúno con los líderes a orar temprano. Y los líderes no quieren, entonces no voy. Porque no se trata de qué haces en la iglesia. Bueno, hacemos una campaña, damos bocaditos, traemos adornos, un buen grupo de música, hacemos cosas excelentes, mucha publicidad y puedes llenarla de gente. Termina la actividad y la gente se va. Después que se saciaron y comieron y engordaron, la gente se va. No produces un despertar espiritual allí. Es en el anonimato, es en la sombra de la oración que Dios responde y Dios dice: voy a despertar a mi pueblo, porque el pueblo se duerme fácilmente, la iglesia se duerme fácilmente. Por eso más de una vez los profetas llamaban a esto, y también el Señor Jesús y el apóstol Pedro dice: despiértate tú que duermes. No está hablando de que de pronto te quedas dormido, es que te estás durmiendo espiritualmente, no te das cuenta. ¿No te das cuenta? Estás perdiendo de vista lo que sucede en el mundo espiritual. Tu corazón, tus ojos, tu mente están siendo abstraídos, están siendo agarrados, cogidos por la tendencia y la vanidad de esta vida. La oración, hermanos. La oración. Y Pablo, no solo en esa ocasión, en muchas otras ocasiones habla de esto. Nuestro Señor Jesucristo también en Juan 17. Juan 17 es la oración
que dicen la oración que Él hace por su iglesia, por sus discípulos. Y en Juan 17, van a ver ustedes, más adelante lo pueden leer, hermanos, capítulo 17 es una oración de Jesucristo. Y la primera parte de su oración, nuestro Señor Jesucristo exalta al Padre. Lo adora al Padre, es lo más que deseaba, estar cerca del Padre. Glorifícame al lado tuyo, dice. La primera parte de su oración, el grueso de su oración es esa. Pero en segundo lugar, el Señor Jesús como que desciende en la oración y dice: Padre, de los que tú me has dado, dice, de los que tú me has dado, yo los he guardado. Ahora te pido, guárdalos tú. Porque Él ya se va. Guárdalos, dice. Guárdalos en tu nombre. Dice, ninguno se perdió, solo se perdió el hijo de perdición, pero a los 11 yo los he guardado. Ahora guárdalos tú, guárdalos en tu nombre. Y luego le dice, guárdalos, santifícalos en tu verdad. Dice, manténlos en santidad, que estén siempre pendientes de tu palabra. Porque yo conozco a Pedro, Mateo, estos sinvergüenzas se van a ir al mundo. Guárdalos, santifícalos. No solo eso, dice, Señor, no te pido que los quites del mundo. Porque hasta cierto punto parecería mejor eso. Señor, ¿se salvó? ¿Lo salvaste? Sí, ya, llévatelo al cielo de una vez. Porque se va a enfriar. Pero dice, no, Señor, no te pido que los saques del mundo, sino guárdalos, líbralos del mundo. Pero sigue orando el Señor Jesucristo. Y dice, Señor, te pido, como que le ruega al Padre, dice, Padre, donde yo esté, yo te pido que donde yo esté, ellos también estén conmigo. Aleluya. Quiero que tengan íntima comunión conmigo, mis discípulos, mis ovejitas. Bendito sea el Señor. ¿Te das cuenta qué importante es la oración? Pasan unas horas, probablemente, o días, y ya es el día en que Jesús va a morir. Tienen la cena del Señor, y Jesús sale de la casa donde se habían alojado, y sale con los 11. Ya Judas había ido a traer a la turba para agarrar a Jesús, ya todo estaba ya preparado, la conspiración estaba hecha ya. Y Jesús sale con sus 11 discípulos, de vez después cantaron el himno, cantaron la alabanza y salen, y cuando salen, Jesús sabe que en ese momento ya van a venir, y los discípulos todos van a ser esparcidos, y Jesús da como su última palabra, porque era necesaria, y le dice, muchachos, ha llegado el momento, voy a ser entregado en manos de los pecadores, y como está escrito, heriré al pastor, y las ovejas serán dispersas, y ustedes, todos ustedes, me van a dejar. Y Pedro irrumpe, y Pedro dice, Señor, yo no voy a hacer eso, mi vida daré por ti. Y Jesús le anuncia, Pedro, escúchame Pedro, Jesús le dice, Pedro, tú me vas a negar 3 veces el día de hoy, en esta noche, tú 3 veces. Pero en otra ocasión el Señor Jesús le dice esto a Pedro, Pedro, escúchame bien claramente, le dice. Y yo quiero que ustedes también presten atención en eso. Jesús le dice a Pedro, Pedro, escúchame. El diablo te ha pedido, nos ha pedido tu vida para zarandearte. Así es el diablo. Es como cuando el diablo le pide a Dios la vida de Job. Miserable, ¿no? Perverso, ¿no? Maldito, ¿no? El diablo se acerca al trono de Dios y le dice, dame la vida de Job. Solo dame su vida. Y Dios le dice, mira, toma sus bienes, aún su salud, pero su vida me pertenece, o sea, no lo vas a matar. Entonces Dios lo guarda. Y Jesús le dice igual a Pedro, Pedro, escúchame, el diablo ha pedido tu vida, ¿puedes creer eso? Pedro está pensando, no sé, en el mundial, en el clásico, no sé en qué está pensando. Está atento a que si alguien le mandó un mensaje en el Face. Pedro no entiende. Jesús le está diciendo, Pedro, ¿puedes entender esto, Pedro? El diablo ha pedido tu cabeza, Pedro. Pero yo he orado, dice, yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. O sea, el diablo te va a tumbar, te va a hacer trizas, pero no morirás, porque yo he rogado por ti. Y le dice, y cuando tú seas restaurado, ve y confirma a tus hermanos, a lo mismo que yo he hecho por ti. ¿Pueden ver el poder de la oración? Jesús rogó por Pedro. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera rogado Jesús por Pedro? Puedes pensar, no estarías acá, no estarías aquí, yo no estaría aquí, si no habría alguien que orara por nosotros. Tú ni siquiera hubieras pensado en venir a la iglesia. Había muchos mejores lugares para pasar este domingo. Hay lugares donde comer chicharrones, donde ir a pasear. Hay mejores lugares donde ya hemos estado. Fue la infinita misericordia de Dios que obró a través de alguien quizás que no conoces y que ha orado por ti. Y por eso estás tú, por eso yo estoy aquí. Bendito sea su nombre. Dichosos los que pueden orar por la iglesia. Dichosos los hombres y mujeres, no importa que nadie los conozca,
pero en el cielo tendrán grandes recompensas. Dichosos los que pueden entender eso. Cómo el diablo pide la vida, cómo el diablo pide la vida a Dios, pide la vida de los creyentes para zarandearlos. El diablo no pide la vida del pecador, el pecador no está zarandeado, el pecador está agarrado del pescuezo. El diablo pide la vida de los creyentes. Y yo sé esto, yo sé que el diablo está pendiente de mi vida, yo como pastor, yo sé eso. Puedo sentir a veces el embate del enemigo, puedo a veces sentir como el diablo enciende su ira contra mí. Pero, como dijo Jeremías, no soy yo, sino es Dios que está en nosotros. Es el Señor que nos guarda. Si el Señor retirara su mano, su cobertura, su protección de mi vida, no estaría aquí, estaría en los peores lugares, cometiendo los peores pecados. Es su infinita gracia. Yo sé que Cristo mismo ora por nosotros como nuestro sumo sacerdote, pero necesitas orar. Solo tienes que ver un poco los rostros, por un momento, los rostros de los que dicen ser creyentes, en la iglesia y en tu casa. Solo detente un momento, trata de mirar, así como cuando los padres hablamos con los hijos y les pedimos cuenta de algo, pero no hacemos caso a sus palabras, ¿sí o no? Tú no estás haciendo caso a sus palabras, tú le miras la cara, solamente le ves la cara, le miras, no le escuchas, no te interesa, tú no necesitas escuchar sus palabras, le miras y dices, me está mintiendo. Solo le miras, puedes percibir en su gesto cómo trata le miras, suficiente. Mira a los hermanos de tu iglesia, mira su rostro, mira sus gestos, mira, ¿están bien espiritualmente? No tienes que preguntar, hermano, ¿estás bien? Bien te va a decir. No te va a decir, no hermano, hoy día me toca ser endemoniado. No te va a decir eso, no te va a decir eso. Solo mira su gesto, mira su exuberante gozo, o mira su apatía, mira su parsimonia, solo mira. Toma esa foto en tu corazón, ve a tu cuarto y comienza a llorar por ellos. No lo tomes en poco, no tomes en poco. Es horrible cuando nuestros hermanos, los que son de nuestro pueblo, están siendo, pero humillados por el diablo. Están volviendo a comer el vómito que una vez botaron, revolcándose en el barro del cual Cristo una vez los sacó. Allí nuestros hermanos en Cristo, pastores, líderes, hombres y mujeres que un día dirigían la alabanza, que estaban en el diaconado, que eran ancianos enseñando la palabra, misioneros, están volviendo al vómito de antes. En la iglesia descuida la oración por sus hermanos. Una hermana me contó eso, una hermana en la fe me contó eso. De pronto llegué a la iglesia, dice, en una iglesia grande, que creo que tienen cerca de 4 o 5 cultos seguidos aquí en Lima. Y bueno, yo llegué, no sé si era el tercer o cuarto culto, yo llegaba y la gente salía llorando. Me asusté, yo pensé un accidente, algo grave ha pasado, y la gente salía llorando y no podían ni hablar. Y se acercó, preguntó a los que conocía, ¿qué pasa? No le podían dar respuesta, hasta que alguien le habló. Te voy a contar esto, llorando, nuestro pastor. ¿Qué pasa con el pastor? Se ha ido con una mujer, ha abandonado la iglesia, ha tomado una mujer, una de las hermanas de la iglesia, y se ha ido de la iglesia, y se ha llevado todo el dinero de la cuenta del banco de la iglesia. Nuestro pastor, y no lo ha confesado él, otros pastores lo han dicho. ¿Dónde es el pastor? No está, abandonó la iglesia. Nuestro pastor. Y entonces ella me dice, yo me quería desvanecer, porque dije, ese hombre era un hombre, no era un ángel. Y yo lo veía como un ángel de Dios. No he orado por él, no oré por mi pastor, no oré. Y me sentí tan mal. Es culpa nuestra. No hemos orado, lo hemos visto tan fuerte, tan poderoso. No hemos orado por él. Y era un simple hombre. Y cayó. Hasta ahora no se levanta. Yo sé de su vida, hasta ahora no se levanta. Está en otro país. Está como un prófugo. Es una pena. Levantó una iglesia preciosa, realmente preciosa. Abandonó la grey. Quizás él se olvidó, o el diablo le hizo olvidar a él y a la iglesia. Esto que Jesús le dijo a Pedro, el diablo me ha pedido tu vida. Tienes que entenderlo. Yo sé, el diablo quiere la vida de mis hijos. Yo sé, el diablo quiere la vida de ustedes para desgraciar sus vidas. Puedo entenderlo, hermanos. Y a veces Dios permite que haya crisis en la iglesia, que haya vacíos fuertes en la iglesia, para entender esta realidad. Si la iglesia estuviera llena, yo diría, bueno, estamos bien, no pasa nada, el diablo está trabajando con otra gente, en otra iglesia. Pero las cosas que veo me indican, es verdad,
Sí trabaja el diablo, ocioso no es. Todo lo mal que quieras, pero no es ocioso. Y trabaja duro para destruir a los santos del Señor, al pueblo de Dios. Debes tomar esto muy en serio. Tienes que orar mucho, pasar mucho tiempo de oración. Como decía un pastor, miren hermanos, han sucedido tantas cosas en la historia, tantas cosas. Y uno en la historia tiene que analizar, hermanos, no según cómo nos cuentan la historia. Tú tienes que ver con ojos espirituales la historia. Los tiempos en que la iglesia ha tenido bonanza, los tiempos en que la iglesia ha tenido holgura económica, han sido los tiempos previos a grandes caídas de la iglesia, hermanos. Estados Unidos se levantó en el tiempo de una gran miseria, cuando los miembros, los creyentes, los líderes, los pastores vivían en la más grande pobreza. Lo mismo sucedió en Inglaterra, cuando estaban en las más grandes miserias donde no pensabas qué televisor me compro, qué cartera me compro, a qué cine voy. No, ¿dónde consigo un pan para dar a mis hijos? En esos tiempos la iglesia se levantó en oración y se hizo fuerte. Pero cuando Dios comenzó a dar y añadir bendición económica, holgura y poder económico, Estados Unidos se corrompió, hermanos. Pero cuando Dios nos quita el dinero, hermanos, y hace que nos cierren el negocio y el hogar se destruye, ahí ya no tienes más que hacer sino orar. Mira la historia de la iglesia. Siempre trato de recordar esto, hermanos. Y es un recuerdo doloroso. Tiene algo de esperanza, pero doloroso. Recuerdo los años 80 del tiempo del terrorismo. Cuando el terrorismo afectaba a provincias, nos importaba un rábano. A los pastores los mataban, nuestros hermanos. Los mataban, las iglesias las cerraban los terroristas. Venían los terroristas y mataban a los cristianos. Venían los militares, mataban a los cristianos. Estaban entre dos frentes, no les quedaba más que orar, hermanos. Pero no había la comunicación, no había internet, no había celulares en ese tiempo para hablar. No sabíamos nada de eso, no nos importaba lo que pasaba en el campo. Cuando el terrorismo golpeó Lima, y fuertemente golpeó Lima, la iglesia de Lima comenzó a despertar. Tuvo que pasarnos eso. Tuvieron que matar misioneros aquí en Lima para que entendamos qué está pasando. Hay que orar. Y entonces recién se levantó lo que se llamó el Movimiento Nacional de Oración. Hermanos, en ese tiempo Radio El Pacífico solo ponía prédicas evangelísticas. Nunca escuchaba las lisuras que salen hoy de Radio El Pacífico. Todo ahora es cultos de prosperidad. Todo es eso, hermanos. Puras barbaridades. No es lo que había antes, hermanos. Antes, en los años 80 en Lima, la Radio Pacífico solamente hacía un llamado: vengan a orar. Y llamaban constantemente. Yo iba, hermanos. Yo iba en mis tiempos de adolescente, iba con hermanos mayores de mi iglesia, íbamos al campo de Marte y nos arrodillamos en la pista, en el campo de Marte. Cientos, miles de personas a orar, a clamar, a llorar: Señor, haz algo, pon paz. El problema del terrorismo surgió porque la iglesia se había enfriado. Y va a venir algo peor si es que la iglesia vuelve hoy día a la riqueza, al afán, a la vanidad, al amor, al dinero y la avaricia. La iglesia olvida, hermanos, sus tiempos. Uno tiene que entender, el dinero que Dios nos da, los bienes que Dios nos da, tienen un propósito. No son para divertirnos, no está mal divertirte, pero no es el fuerte del propósito la diversión. Un verdadero cristiano se divierte en Dios. Un verdadero cristiano que le conoce, lo único que quiere es Dios. Dios. Ha habido misioneros, pero millonarios, hermanos, millonarios. He leído la vida de un hombre que ha impactado mi vida mucho, misionero. Un predicador. Recibía pero cuantiosas ofrendas, hermanos. Y cuando muere, ¿saben cuál era la riqueza que él tenía? Tenía 2 pocillos, así dicen, ¿no? 2 tacitas. Tenía 2 trajes viejos, una mesita, una silla. Eso era su fortuna. Y entonces, pero tenía tanto dinero. Hermanos, puso orfanatos. Daba de comer a los pobres. Un hombre de Dios. O sea, Dios lo bendijo económicamente, pero no se lo guardó. No comió como rey, no vistió como rey, vivió como un andrajoso. Y repartió el dinero que Dios le daba. Bendito sea el Señor. Entendió, no es mala la riqueza. No es malo que tengas dinero, no es malo que tengas propiedades, no es malo. Eso viene de Dios, no viene del diablo, viene de Dios. Pero el diablo es el que pone en tu mente y corazón que lo uses mal.
No es para nosotros, no es totalmente para nosotros, es para la expansión del reino. Lo que tú necesitas no era dinero. ¿Cuándo los hombres de Dios en la Biblia han clamado por dinero? Los hombres de Dios han clamado, uno ha sido su clamor: quiero conocerte. Por eso el apóstol Pablo, en el relato de Efesios capítulo 1, miren por favor versículo 17. Pablo está contando su vida de oración, hermanos, su vida de oración, su testimonio. Dice en el verso 17, Efesios 1, 17, para que el Dios, dice, ¿por qué oro? Dice, yo oro por ustedes, verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Punto. Escuchen, si ustedes se han convertido, es lógico que le han conocido. ¿Por qué yo pido otra vez que ustedes tengan espíritu de revelación y conocimiento de Dios? Es que esta palabra conocimiento de Dios se refiere al conocimiento pleno, al conocimiento progresivo. Es decir, le has conocido a Dios, pero es necesario que le conozcas más. Ya le has conocido, pero solo has conocido una parte inicial del Evangelio. Solo has visto un destello de su gloria. Tienes que seguir conociendo más y más y más hasta llegar a la plenitud del conocimiento que Dios se quiera dar. Conocerle. Miren la vida de los hombres de Dios, hermanos. Conocer al Señor. Abraham era rico, hermanos, era millonario. Y cuando Abraham tiene una disputa con su sobrino Lot, Abraham conoce a su sobrino. Él sabe. Y le dice, sobrino, escoge donde tú vayas. Yo voy al otro lado. Si vas a la ciudad, yo me voy al desierto. Tú te vas al desierto, yo me voy a la ciudad. Pero Abraham ya sabe. ¿A dónde va a ir su sobrino? Él lo conoce, es un carnal. ¿A dónde va a ir? A la ciudad. Eso le gusta. Entonces lo deja, que se vaya. ¿Y a dónde se va? Abraham es millonario, un hombre de mucho dinero. ¿Qué hace en el campo? ¿Dónde botas tu plata en el campo? ¿Dónde disfrutas? En la ciudad. Hay compras, vendes. Abraham era multimillonario. La Biblia dice que era riquísimo. Y se fue a la parte del monte, donde no había dónde comprar nada, hermanos. Casi como un miserable, vivía en una carpa. No se fue a la ciudad de Sodoma y Gomorra como Lot, donde habían casas edificadas, comodidad. Vivía en una carpa, era un hombre millonario viviendo en una carpa. ¿Y por qué quería estar alejado de la ciudad? Una sola explicación hay de esto. Abraham, donde iba, en los lugares así desérticos, levantaba un altar para adorar a Dios. Quería conocerle. Conocía bien los lugares desérticos, hermanos. Por eso llegó el día en que Dios le dice a Abraham, mata a tu hijo, llévalo al monte Moria. Abraham sabía dónde quedaba eso. Y se va 3 días de camino, lejos. Ya Abraham conocía estos lugares, conocía sus refugios, donde nadie me fastidie, donde nada me distraiga. Y se va con sus criados, los deja luego y se va solo con su hijo. Y trepa el monte Moria, arriba, la cumbre. ¿Para qué? Va a hacer un holocausto a Dios, un sacrificio, va a matar a su hijo. Es una locura para nosotros, pero el punto al que voy es que, ¿qué es lo que más le placía a Abraham, hermanos? ¿Cuál era el deleite de su vida? Conocer a Dios, amarle. Señor, quiero ver más de ti. Moisés era otro loco, hermanos. Era un hombre incomprendido en su época, no se le podía entender. Todos aquí nos morimos de hambre, nos morimos de sed. Hacemos asamblea, nos dividimos en grupos, tú por allá, usted por allá, para buscar agua. El que encuentra nos avisa, se organizaban. Todo es un fracaso, estaban en la desesperación en el desierto, donde no hay agua, estamos para morir. Y el demente Moisés se va al monte. ¿No le preocupa? No le preocupa. No le preocupa. Moisés no quiere agua, necesita agua, pero no es lo que más necesita. Quiere encontrarse con Dios. Y cuando él está con Dios, está saciado, hermanos. Está lleno. Miren cuántos preciosos años de los que todavía son jóvenes. Mediten en esto. No siempre serás joven. Los adolescentes no siempre serán adolescentes. Llegará el día en que dirás, ahora voy a orar cuando tu cuerpo no te da, no tienes la costumbre. Los que son jóvenes, por favor, háganse la disciplina de orar. No puedes orar 10 minutos. Si les digo media hora, es pobre media hora. Porque cuando tú oras media hora, si lo has experimentado, tú sabes que no son 30 minutos de oración. 10 minutos estás pensando qué vas a comer. 10 minutos más, ya tienes que terminar de orar porque tienes otras cosas que hacer. Y cuando ya está pasando tus 30 minutos, dices, ahora sí, Señor, vamos a hablar, pero mejor mañana. No son
30 minutos. Un pastor decía que oraba 3 horas, desde las 4 de la mañana a las 7 de la mañana, todos los días. Y él dice, la verdad es que por lo menos la primera hora nunca oraba. Me arrodillaba a orar y lo único que hacía era batallar contra los pensamientos que me asaltaban. Quería concentrarme y no podía. Y decía, Señor, ayúdame. Quiero orar, quiero estar contigo. Y me falta dinero, un pastor pobre, me falta esto, quiero esto. 1 hora, en realidad, la perdía solamente batallando en oración. Pero hasta que tenía la victoria, recién comenzaba y tenía paz en la comunión con Dios. ¿Se dan cuenta? No puedes orar ni siquiera media hora, es poco. No haces nada por tu vida. No puedes hacer algo por tu vida, menos puedes hacerla por los demás. Tienes que ponerte de toda la armadura de Dios, tienes que pelear en oración, nos tenemos que esforzar, esto es algo glorioso, nuestra vida depende de nuestra oración intensa, sin cesar. Dice aquí el apóstol Pablo, en el relato que hemos leído, yo oro para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, para que le conozcas más. El hombre que le conoce, la mujer que le conoce más y más, realmente se siente que está completo, que las demás cosas vanas Dios las da. Y se hace realidad el verso de Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Todo ser humano tiene un afán diario, todo ser humano es propio en tanto estamos en esta carne. Pero ¿cómo vences ese afán? Busca primero el reino de Dios. Si no buscas primero el reino de Dios, el afán te carcome, la ansiedad te doblega, te hunde, tu corazón es embargado por la congoja. Y dice, ¿por qué estoy preocupado? Porque buscaste resolver la preocupación. Pero tú tienes que tomar esta decisión. Señor, obra en mi vida. No quiero estar pendiente. ¿Qué necesito? ¿Qué me falta, Señor? Necesito buscar tu rostro. Pablo dice, yo ruego, yo oro sin cesar para que Dios les dé espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Él, para que le conozcan. Pero una cosa más, con esto vamos a terminar. Dice en el versículo 8, acá hay algo muy, muy importante. Dice, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza que les ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La primera frase dice, alumbrando los ojos de su entendimiento. Es decir, yo oro para que Dios les dé espíritu de revelación y esto alumbre su entendimiento. Más o menos esta es la idea, hermanos. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Yo oro fervientemente para que ustedes puedan conocer a Dios, para que cuando ustedes escuchen la palabra de Dios les alumbre a ustedes. Para que cuando ustedes escuchen la palabra de Dios, para que cuando ustedes lean la Biblia, sus ojos sean alumbrados, para que sus ojos se abran y puedan ver la luz de Cristo en las Escrituras. Es lo que dice David en el libro de los Salmos. Dice, Señor, muéstrame las maravillas de tu ley, porque yo leo la ley, pero es aburrida la ley. Muéstrame las maravillas de tu ley. Eso es lo que han hecho los apóstoles, los predicadores de antaño. Y yo tengo que dar la palabra de Dios, primero a mi vida, luego a mi familia, a ustedes. Yo tengo que dar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios al ciego y al sordo es letra muerta, palabra muerta. Es palabra muerta. Tú puedes hablar 1000 veces al sordo. Y le dices, sordo, ¿por qué no me escuchas? Ni eso te escucha, pues estás sordo. Ciego, ¿por qué no me ves? Porque está ciego. La palabra no tiene sentido para el que está con los ojos cerrados, los oídos taponeados. Pablo dice, yo oro para que el Señor toque sus vidas, para que cuando la palabra venga, toque sus corazones. Esto es lo que hizo y experimentó Pablo. Pablo estaba orando, Señor, dime dónde quieres que vaya a predicar, dime dónde, por favor. Y ¡pah! Tuvo una visión. En una visión, dice Hechos, capítulo 16, tuvo una visión, la visión del varón macedonio. Dice, un hombre estaba arrodillado rogando, Señor, ayúdanos. Entonces él entendió, entendí una visión, entendí. Dios nos manda a Macedonia. Y al toque agarraron su mochila con Silas y se fueron los dos. Al toque zarparon para Macedonia y llegaron en Macedonia, llegaron a una ciudad llamada Filipos. Y llegan a Filipos y empiezan a rondar la ciudad. ¿Dónde está la gente? Porque hemos visto una visión. Hay alguien, uno o más, que están rogando, necesitan la palabra de Dios. Y Pablo estaba en oración, había estado orando la noche anterior. Y Pablo camina un día, 2 días, una semana, 2 semanas. Y se encuentra con un grupo de mujeres cerca del río que están orando.
No conocen a Dios, pero están buscando a Dios. ¿Qué significa? El Espíritu Santo estaba trabajando. Entonces Pablo va con la palabra y comienza a predicar. Y Hechos 16, ¿qué dice? Y el Señor abrió el corazón de Lidia. Aleluya. Abrió su corazón. Las otras mujeres no. Pero Dios obró en Lidia a través de la oración de Pablo. Y Pablo vio esto en Lidia y Lidia le rogó: Pablo, quédate en mi casa, posa aquí. Y Pablo la bautiza a ella y a su familia. Aleluya. Si Pablo dice: donde yo voy a ir, la gente está muerta, pero la oración prepara el terreno para que cuando se dé la palabra alumbre los ojos de los creyentes, los oídos de los creyentes. Alumbrando, yo estoy orando por eso, dice Pablo. Otro testimonio maravilloso de esto, hermanos, es: Jesús había resucitado. Y 2 de sus discípulos, no de los 12 apóstoles, 2 de los otros discípulos que Jesús tenía, estaban caminando hacia una ciudad llamada Emaús. Estaban caminando y en el camino tristes y hablando: oh, murió el que pensábamos que era el Salvador, qué pena. Y Jesús había resucitado y se aparece a ellos. Y hay todo un diálogo, ustedes quizás recuerdan, eso está en Lucas capítulo 24. Y Jesús le dijo: torpes, tardos para entender y creer lo que la Escritura dice. ¿No sabían que era necesario que estas cosas pasaran? Pero todavía no saben que es Jesús. Sus ojos están velados. Y Jesús les comienza a hablar, dice, desde Moisés, por los profetas y los salmos, le comienza a hablar lo que la Escritura hacía, hablaba de Jesús y que iba a morir el Cristo. Y cuando llegan a la casa de estos hombres, se queda allí y parten el pan, lo reconocen y desaparece Jesús. Y ellos dos comentan y dicen: no ardía nuestro corazón cuando nos abrían las Escrituras. Aleluya. Eso es lo que pasa, hermanos. Eso es lo que sucede. Cuando tú quieres hablarle a alguien, es bueno y es necesario hablarle a alguien. Pero vas a hablar a alguien que está muerto. No solo no te va a oír, probablemente te va a despreciar, te va a humillar, o aún puede insultar al evangelio que tú predicas. Tienes que orar previamente, no un minuto. Tienes que vivir en oración. Tienes que clamar: Señor, alumbra sus ojos. Misericordiosamente te pido que alumbre sus ojos, abre sus ojos, abre el corazón, predispón su mente y corazón para que reciban la luz de las Escrituras. Y verás la gloria de Dios, cómo Dios obra por eso. Del hombre que dicen que era el mejor de los predicadores que ha habido en toda la historia, aún después de Pablo, este predicador inglés, Charles Spurgeon, él era de Londres, empezó su pastorado a los 16 años. A los 16 años comenzó a ser pastor. Era un excelente predicador este joven. Después a los 19 lo llevaron a que pastoree la iglesia más importante de Londres. 19 años, un chiquillo, predicando la iglesia más grande de Londres. Él predicaba su iglesia más o menos 2.500, 5.000, 6.000 miembros. Y la gente se peleaba por escuchar es un joven de 19 años. Pero cuentan, hermanos, los que han escrito acerca de él, dicen de este Spurgeon, que al lado del lugar donde él predicaba, como que hubiera un ambiente, un aula atrás, cercano a todo el auditorio, en el mismo local, pero al lado había un lugar como secreto. Dice que los diáconos y los ancianos de la iglesia con Spurgeon estaban orando todo el tiempo antes del culto. Y cuando llegaba el momento de la prédica, Spurgeon estaba casi deshecho, molido en oración, no tenía ni fuerzas para pararse. Y los diáconos lo levantaban, le ponían las manos en las axilas y así lo llevaban para que el hombre predique. Y cuando comenzaba el hombre, era una fiera predicando, pero mientras él predicaba, los ancianos y diáconos estaban en ese lugar orando intensamente para que la palabra sea poderosa, y era poderosa. Miles se convertían con su predicación. No era un buen predicador, era la gracia de Dios, el poder de Dios obrando a través de la oración. Necesitamos orar, hermanos. Por eso venimos a orar en las mañanas, temprano, los domingos. No duermas, levántate temprano, ven a orar. Experimenta la dicha de que un día Dios te dirá: te di vida, la usaste bien, duerme otros días, ven temprano, ora al Señor, clama al Señor. Ruego a Dios que Dios derrame sobre nosotros un espíritu de oración, que Dios derrame un espíritu de oración.
Que Dios no solo derrame un espíritu de oración, sino que poco a poco entremos a las oraciones y a los ayunos, a la vida espiritual, buscando su rostro, hermanos, porque solo Él puede hacer algo por nosotros, nadie más lo podrá hacer, y solo Dios lo va a hacer a través de nuestra oración. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, en esta mañana venimos a ti, Padre, a rogarte, Señor, que por tu misericordia, por tu bondad, tú tengas a bien, Padre, que nos enseñes a orar. Padre, enséñame a orar, Señor, porque no puedo pensar que lo que hacemos es oración, Señor. Después de ver cómo vivieron tus siervos, Padre, los apóstoles y los profetas y los patriarcas y los líderes a lo largo de la historia, después de ver sus vidas, no puedo pensar que lo que yo vivo y lo que vivimos mis hermanos en esa iglesia es oración, Señor. No hay algo comparable con la oración aquí, Señor. Y por eso nuestro estado espiritual tan deprimente, Señor, tan miserable, Señor. Tan frío nuestro ambiente, Señor. Nuestro ánimo está tan decaído, Señor. Más parecido es esto, Señor, a un funeral que a una fiesta del pueblo santo de Dios. Padre, mi corazón y el corazón de mis hermanos se alborota en las cosas de esta vida, pero no en la oración, Señor. Padre, yo soy testigo de mi propio corazón. Tanto me emociono, Señor, tanto me emociono por las cosas de esta vida. Igual mis hermanos, pero no me emociona orar, Señor. Mi corazón no se alborota, no se emociona, no está radiante sabiendo que va a orar. Y eso es pecado delante de ti, eso es un menosprecio de tu presencia, de tu rostro, Señor. Señor, ten misericordia por esta miseria de nuestro corazón, Señor. Por favor, enséñame a orar. Te lo ruego, enséñame a orar, Señor. Enséñanos a orar. Pon en nuestro corazón un sentimiento de oración, Señor. Pon en mi mente y corazón, permíteme comprender la profunda necesidad que tenemos de buscarte en oración, Señor. Hora tras hora, hasta alcanzar, Señor, respuesta del trono, Señor. Padre mío, haz misericordia con nosotros. No te pido, Señor, el crecimiento numérico de esta iglesia. Te pido que cada uno de mis hermanos aquí crezca en ti, Señor. Que cada uno de ellos te llegue a conocer, que esté dispuesto a vivir totalmente y a morir por ti, Señor. Permíteme ser ejemplo de esto, Señor, te lo suplico. Ten misericordia, no nos abandones, no nos dejes así, Señor. No nos dejes así, Señor. Haz una obra de avivamiento en nuestras vidas, Padre. Avívanos fuertemente, Señor, avívanos. Despierta mi corazón. Despierta el corazón de mi pueblo, Señor. Padre, permítenos alabarte con gran alegría, Señor, no con apatía. Permítenos darte ofrendas y diezmos con gran alegría, no con tristeza, no con dolor, no con angustia, Señor. Permítenos venir a tu casa con gran ánimo, Señor, con deseo de servirte, no sufriendo, sino agradecidos de que nos dejes entrar a tu casa, Señor. Gracias, Padre Santo, esperamos en ti y no tenemos ninguna otra esperanza, Señor. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.